A nombre de la Universidad Pedagógica Veracruzana, sean todas y todos bienvenidos a esta primera charla semilla sobre redacción de textos académicos. Agradezco la presencia de mis compañeros, directores de centros regionales, en este caso a la maestra Lilia Adriana Pastrana Camarillo, directora del Centro Regional Orizaba, a mi colega maestro Luis García Utrera, director del Centro Regional Coatepec, y al maestro Gabriel Salvador Arnautón, director del Centro Regional Veracruz. A las y los aprendientes de las maestrías en Educación Media Superior y la maestría en Educación de la Primera Infancia de nuestra universidad, así como a los académicos y estudiantes de la Universidad Veracruzana y la Escuela Normal Urbana de Balancán, Tabasco. Agradezco también al maestro José Carlos López Hernández la propuesta para llevar a cabo estas charlas que favorecerán las habilidades deseables para fomentar el gusto por la lectura, por conversar y debatir críticamente sobre lo leído, así como comunicar emociones, sentimientos e ideas por escrito. También agradecemos a la maestra Diana Karen Sáenz Díaz la deferencia por compartir cómo convertir en un proceso creativo a la redacción académica. Sea esta una productiva experiencia de crecimiento personal y de aprendizaje. Muchas gracias y cedo el uso de la voz al colega José Carlos López Hernández, quien moderará este evento. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Es un gusto que estén aquí con nosotros, con nosotras. Y bueno, le agradecemos la presencia a la compañera Diana, quien va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy una reflexión que ha titulado La redacción académica, cómo convertirla en un proceso creativo. Es importante decir que esta actividad forma parte de la experiencia formativa redacción de textos académicos que oferta la Universidad Pedagógica Veracruzana en el marco de la maestría en Educación Media Superior y la maestría en Educación de la Primera Infancia, ¿no? El día de hoy es nuestra primer charla semilla. Durante este curso vamos a tener 4 grandes charlas semilla. La que inaugura esta primera es la compañera Diana, a quien voy a presentarles el día de hoy. La maestra Diana Karen Sáenz Díaz es licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana. Estudió la maestría en Investigación Educativa por el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Es coordinadora de la Red de Capacitación y Desarrollo Profesional CADEPRO. Ha participado en congresos regionales, nacionales e internacionales y es directora de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación son medio ambiente y sustentabilidad, cultura escolar y políticas educativas y metodologías participativas. Es importante comentar que la maestra Diana Karen Sáenz Díaz tiene una vasta experiencia en el ámbito educativo y en la cuestión de redacción de textos académicos, específicamente artículos de divulgación científica. Para mí es un gusto que esté aquí con nosotras y con nosotros, porque aparte de ser una compañera, una colega, pues es una gran amiga a quien estimo muchísimo y de la que he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bienvenida Diana Karen, te cedo la palabra y bueno, pues yo apagaré mi micrófono para que tú puedas participar. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a estas charlas semillas sobre textos académicos. Y bueno, seguramente que atrás de cada evento académico pues hay una suma de esfuerzos y de voluntades para su realización. Así que quiero agradecer también a la Rectoría,
a las personas encargadas de los posgrados, a los directores de los centros regionales que también nos acompañan, a los aprendientes de ambos posgrados de la UPB y pues por supuesto a los colegas de la facultad que me acompañan, amigos, a personal también de la ENU de Tabasco, me da muchísimo gusto que se sumen, a todas mis amistades y por supuesto a mi esposo que también me acompaña en esta tarde. Y miren, esta charla que quiero compartir con ustedes, pues se ha titulado La redacción académica, ¿cómo convertirla en un proceso creativo? Quiero comentarles que parte de las reflexiones que voy a compartir esta tarde son reflexiones colectivas, producto de una suma de esfuerzo que se ha realizado en la Facultad de Sociología a través del proyecto de la revista digital que se llama Sociogénesis y que justamente con el colega José Carlos, a quien agradezco también la invitación, con el colega también Jesús Argenis, que juntos pues también están colaborando en la UPB, pues hemos construido un taller de redacción y con el paso del tiempo hemos aprendido también de todas las personas que se suman a los talleres y que nos han cuestionado, que hemos dialogado, que hemos reflexionado sobre esta práctica que el canon, ¿no?, científico la ha destinado a una condición elitista, porque cuando escuchamos divulgación científica o redacción científica, nos imaginamos a personas de bata blanca que están en un laboratorio o imaginamos que la investigación y la redacción es una actividad exclusivamente de las y los académicos y que estos pues también tienen unas características que causan cierta distancia y entonces esta actividad nos parece tan ajena, tan complicada, que entonces la escritura académica la vemos como una actividad sumamente compleja. Entonces, desde esta reflexión crítica, pues me parece importante compartirles que lo que vamos a desarrollar en esta tarde, pues es justamente una mirada colectiva de este proceso que yo invito a que sea algo muy creativo. Entonces, quisiera comenzar justo con esta pregunta. ¿Qué se requiere entonces para la escritura de corte académico? ¿Qué elementos tendríamos que poseer como personas que nos estamos sumando a esta actividad? Bueno, quiero comentarles que como hace un momento lo hice, que parto de una reflexión colectiva producto de estos talleres, por supuesto que también quiero compartirles desde la experiencia. En tanto, pues académica de la Universidad Veracruzana, me he sentido interpelada por compartir mi posicionamiento ético-político respecto de las líneas de investigación que a mí me interesan, que tienen que ver con el medio ambiente, con la política educativa, que tienen que ver con la cultura escolar, con procesos de investigación participativa y justamente desde una mirada que comparto con un autor que me gusta mucho, que es Hugo Semmelmann, pues este proceso de escritura es un proceso de conciencia política, es un proceso en el que yo también me doy cuenta cómo miro mi realidad, cómo la estoy entendiendo. Entonces creo que en eso hay mucha potencia para entender el proceso de escritura académica, no solamente como una ventana para expresarme, no solamente como una ventana para emitir un mensaje ético-político respecto a algún posicionamiento, sino también pues para verme reflejada en ese proceso global que llamamos vida y que estamos implicadas e implicados. Entonces, quiero compartirles esta reflexión que me parece muy importante y que desde ahí, pues todo este proceso de escritura académica, pues ha llevado una conciencia política. Entonces, ¿qué se necesita para la escritura? Pues cuestionarnos acerca de la realidad, preguntarnos, partir de una inquietud, de un interés por indagar, por conocer y también por posicionarnos y escribir sobre ello. Eh,
van a ver más adelante unas láminas en donde pues también quiero proponer que la redacción académica, la escritura, está ligada con un proceso de investigación, con un proceso de indagación, y que al momento de realizar este proceso de indagación, pues obtenemos una mirada compleja porque nos vamos acercando, nos vamos profundizando a un tema, a un problema de estudio, y un ingrediente principal y fundamental en este proceso es la imaginación y la creatividad, ¿no? Bien, por ello quiero justamente ir planteando algunas preguntas relacionadas con la escritura académica, y yo les preguntaría, ¿qué es la investigación? ¿Qué entendemos por ella? Y una vez que tengamos clara esta noción de la investigación, pues lanzaría otra pregunta. ¿Nosotros y nosotras investigamos? Yo les preguntaría eso a las personas que nos acompañan en esta charla para que hagan esta reflexión interna y se cuestionen. Por ahí yo veo, de los que recuerdo, a ver, quisiera que pudieran participar también para que esta charla tiene un componente didáctico también. Entonces yo le preguntaría a la compañera Mercedes de la UPB, investigamos, y no hablo de una investigación académica, hablo de una investigación cotidiana. ¿Hacemos investigación en nuestro día a día? Yo opino que sí, ¿no? Desde que observamos todo lo que está a nuestro alrededor y lo que vamos aprendiendo, yo siento que sí es como una investigación, ¿no? Desde que a lo mejor y conoces a alguien, aprendes algo nuevo, y es como una investigación. Muy bien, sigamos dando ejemplos. Para relacionar y para desmontar que esta actividad es única y meramente perteneciente al campo académico. Si nosotros planeamos hacer un viaje, ¿qué tenemos que investigar? ¿Qué es lo que nos empezamos a cuestionar para hacer un viaje? Digamos, queremos irnos todos juntos, los aprendientes de la UPB a Perú, por mencionar un destino. ¿Qué es lo primero que hacemos? Compañero Benito, ¿qué tendríamos que investigar para poder cumplir nuestro objetivo, que es el viaje a Perú? Yo cuando planeo un viaje, lo primero que hago es investigar costos, vuelos, hospedaje, alimentación, o sea, investigo todo el contexto. Después que investigo todo eso, ya me voy a los lugares, a los espacios, ¿sí? Me voy a los lugares que quiero visitar y hago un itinerario, es decir, hago mi planeación de todo lo que voy a realizar, pero sí me gusta investigar, qué comen, qué atractivos turísticos hay, qué museos quizás, todo eso me gusta investigar para llevar un panorama específico. Excelente. Fíjense que con esto que acaban de comentar ustedes, y lo que acaba de comentar el compañero Benito, nos damos cuenta que primero tenemos que plantear un objetivo, una meta, y esa estará acorde con una serie de cuestionamientos. Investigar los costos de traslado, la alimentación, el hospedaje, la temporada en la que conviene viajar, qué sitios habría que visitar, sobre la comida, qué podemos comer, qué no. Y todo eso nos permite hacer un itinerario y lo documentamos, lo vamos registrando, y a partir de que ya vamos acumulando esa información, a lo mejor podemos preguntar y entrevistar a algunos amistades quienes ya hayan viajado, qué tal su experiencia, y complementamos la información. Y todo ese proceso tiene que ver con la documentación. Una vez que ya tenemos toda esa información, ahora sí establecemos el procedimiento, cómo, cuándo, dónde y con quiénes voy a viajar, y lo ejecutamos. Una vez que lo ejecutamos, pues tenemos un resultado de la experiencia de viaje
y hacemos valoraciones. Entonces, si se dan cuenta, realmente en nuestra vida cotidiana siempre investigamos, siempre hacemos una indagación, consultamos, documentamos, pero ¿por qué entonces todo este procedimiento para hacer un viaje lo realizamos? Porque nos interesa, porque nos despierta placer. Entonces, ahí ya vamos identificando otros componentes importantes para la investigación. No obstante, cuando hablamos de investigación científica, por supuesto que hay otras características que hacen que sea una actividad un poco más sistemática, racional, y la documentación ya no es tan sencilla, ¿verdad? Ya no escribimos o lo registramos de manera aleatoria, sino que hay todo un conjunto de procedimientos claves para poder realizarlo y además un consenso con la academia para poder utilizar un lenguaje teórico metodológico. Entonces, si nos damos cuenta con el ejercicio anterior, lo que yo quiero desmontar es que esta actividad investigativa es exclusivamente de las y los académicos. También lo hacemos en nuestra vida cotidiana, pero como acá pues estamos en un contexto académico, nos toca saber qué elementos y qué criterios entonces tenemos que incorporar a un proceso más sistemático, a un proceso más racional que implica una serie de pasos a considerar. Entonces, la investigación de corte científico, de corte académico, pues es una actividad racional que parte de una problemática o del interés temático. Seguramente que ustedes se encuentran realizando sus protocolos o sus proyectos de investigación y una parte importante de ellos es la problematización, ¿no? Necesitamos identificar un objeto de estudio o un problema social que sea de nuestro interés y que justifique y motive la investigación. Por otro lado, quisiera señalar muy brevemente cuáles son los apartados, ¿no?, de una investigación, porque si yo asumo, por ejemplo, como problema, eh, voy a comentarles, ¿no? Uno de los problemas que a mí me llama mucho la atención y tienen que ver con el consumo excesivo, derrochador, hedónico, que produce implicaciones en el medio ambiente y que además produce una dinámica de exclusión social. Esa es mi problemática. Ahora, como parte de un proceso de investigación, pues yo necesito hacer una revisión de toda la literatura que esté relacionada con esa problemática y con todos esos insumos yo voy construyendo un estado del arte, voy abonando al marco teórico y es importante mencionarles que también toda problemática, todo objeto de estudio es importante reconocer que puede ser abordado desde distintas disciplinas y por ello yo tengo que asumir una posición teórica. Ah, bueno, pues puedo estudiar el consumo como una práctica social, como una práctica cultural, desde un enfoque económico, incluso psicológico, pero yo decido estudiarlo desde la perspectiva de la sustentabilidad, ¿no? Y fíjense cómo todo eso va acorde con un posicionamiento de vida, con un posicionamiento ético-político. Por eso les decía al inicio que me identifico mucho con la propuesta de Hugo Semmelmann, quien es un sociólogo, epistemólogo chileno, y nos dice que la redacción y la investigación tiene que ver con un conocimiento de sí mismo, un conocimiento del mundo, de la realidad, y con generar una conciencia ético-política, ¿no? Entonces, parte de lo que escribimos también nos refleja a nosotros mismos. Bueno, hay otros elementos que también son parte de esa investigación de corte más académica, más científica, y que tiene que ver con una delimitación del tiempo y el espacio, con delimitar quiénes formarán parte de la investigación, y eso ya nos habla del contexto, en dónde, cuándo y con quiénes queremos hacer la investigación. Y una vez que ya tenemos todos estos elementos claros y definidos, pues hacemos y diseñamos algunos instrumentos
para acercarnos a esa población de estudio e indagar y conocer, como en el caso del viaje. Una vez que yo ya identifiqué a dónde quiero viajar, qué lugares quiero conocer, en qué temporada, pues identifico a las personas que ya han realizado ese viaje y les consulto cómo les fue, en qué línea viajaron, qué visitaron, y ya tengo información para poder comprender un poco más y aterrizar mi proceso metodológico, en este caso aterrizar mi itinerario, pues para cumplir mi meta y mi objetivo, ¿no? Bueno, finalmente hay otros elementos que tienen que ver con la metodología, con ese procedimiento analítico, por ejemplo, vinculándolo al caso cotidiano de un viaje, yo puedo analizar las distintas respuestas que me den mis amistades sobre el viaje en función de sus gustos, porque sin duda todas las respuestas que a mí me lleguen, no las puedo pensar como verdades absolutas, ¿verdad? Esas respuestas están mediadas por un contexto, por la situación económica, por los gustos de las personas sobre el viaje. Entonces, yo tengo que filtrar esas respuestas en función de algunas categorías o variables. Entonces, fíjense cómo hay una correlación con una investigación de corte muy cotidiano a una de carácter más científico y más racional, pero en este caso tenemos que utilizar pues un lenguaje más técnico, más teórico, para poder entendernos en la comunidad académica. Bueno, por tanto, una vez ya hecho esta relación entre la redacción y la investigación, pues yo les preguntaría, ¿qué imagen tenemos de nosotras y nosotros mismos como escritor, como escritora? ¿Nos gusta escribir? Yo les invito a que nos lo podamos plantear. ¿Me gusta escribir? ¿Qué es lo que me gusta escribir? ¿Y qué es lo que, el tema que menos me gusta, ¿no? ¿Por qué lo escribo? ¿Sobre qué? ¿Cuánto tiempo le dedico a esta actividad? ¿En qué estados de ánimo lo hago? ¿Cómo trabajo? También eso es muy importante cuestionarnos. Voy tomando notas, escribo de inmediato, o me pasa el fenómeno de la página en blanco y no sé cómo comenzar. ¿Qué equipo utilizo para hacerlo? Me gusta utilizar primero una libreta y luego pasarlo a la computadora. Creo que es importante identificar los temas de interés, construir un espacio para el proceso de redacción creativa, hacer una revisión de la literatura. Esto sí es muy necesario. Todo proceso de escritura implica lectura previa, ¿no? Y evaluar nuestra comprensión lectora. Al momento de leer el texto, ¿estoy comprendiendo de manera clara las ideas o estoy sobreinterpretando? ¿Necesito dar 2, 3 lecturas más? Para poder escribir, como les decía, es un proceso también de conocernos como escritores o escritoras, ¿no? Y finalmente, esta parte que yo quiero compartir con ustedes tiene un componente didáctico para identificar pues qué técnicas y qué herramientas van conmigo, me ayudan, me funcionan para que este proceso pueda fluir. Y por supuesto, otro de los elementos importantes es cuál es el propósito de la redacción, para qué quiero escribir, de qué sirve escribir, ¿no? Bueno, miren, al final les voy a compartir la bibliografía que también ocupamos como equipo de trabajo para hablar de este proceso creativo que es la redacción. Y Daniel Casani lo que nos invita es también a identificar los motivos y los espacios de la difusión. Creo que también eso es un elemento importante que hay que tener muy, muy claro. ¿Qué tipo de escrito quiero realizar? ¿Cuál es el propósito de mi texto? ¿A qué audiencia se dirige? ¿Qué información quiero explicarles? ¿Cómo quiero presentarme con ese texto? ¿Y cómo será el texto que escribiré? Esto lo comento porque dependiendo de esos motivos tenemos que identificar cuáles serían esos espacios de difusión. Voy a escribir un blog, voy a escribir para un periódico, para una revista de corte literario, una especializada o una de divulgación científica.
Y bueno, una vez que tengamos mucha claridad sobre qué quiero escribir, cómo lo quiero hacer, es importante identificar la diferencia entre una revista especializada académica y otra de divulgación científica, porque la forma de redacción cambia. A mí me parece esto fascinante porque nos permite identificar los cambios en el lenguaje, en la estructura y en los componentes de un texto, ¿no? No son los mismos las revistas de corte académico, que ahí sí se maneja un lenguaje técnico, a una revista de divulgación científica, porque incluso estas están acompañadas de imágenes, son textos muy breves, muy descriptivos, están dedicados a un público que no es especializado, que no conoce un lenguaje científico. Entonces me parece que esa diferencia nos puede ir ayudando a identificar de qué manera se va a redactar el contenido del texto que yo quiero presentar o que quiero publicar. Bueno, ahora en esta segunda parte quiero compartirles elementos de carácter didáctico metodológico y también, como les decía, desde mi experiencia como escritora, yo debo comentarles que estoy, por supuesto, en una fase inicial, que si bien he compartido pues muchos artículos, he participado en varios congresos, he tenido mis errores, y lo importante es como ir observando el estilo de redacción. Es importante observar, por supuesto, la forma en que uno establece y plantea las ideas. Y antes lo que yo hacía es como aventurarme a la página en blanco y escribir, pero sin tener estructura, sin plantearme objetivos, sin estructurar el texto. Y cuando leo a Teresa Serafini, pues me iluminó y me dio muchas pistas para poder tener un proceso un poco más consciente y un proceso en el que yo identificara de qué manera fluye de mejor forma las ideas que quiero plantear. Entonces, les voy a presentar 3 técnicas que Teresa Serafini, bueno, ella estudió letras modernas, nació en Roma, es doctora en psicolingüística y ha desarrollado una línea temática sobre pedagogía lingüística. Ella lo que nos propone son 3 técnicas. La primera de ellas se llama lista de ideas. La segunda es el racimo asociativo y la tercera técnica es el flujo de la escritura. Y voy a explicar brevemente en qué consiste cada una de ellas. La lista de ideas, bueno, esa queda como muy clara porque su propio nombre lo indica. Es una lista de ideas en una secuencia de palabras clave. Es como nos venga a la cabeza todo lo que sabemos, imaginamos o queremos investigar sobre un tema. No necesariamente, por supuesto, tiene que ver con información ya comprobada. Puede ser alguna observación, hipótesis, datos relacionados con problemas planteados de una forma abierta, pueden ser preguntas, pueden ser cuestionamientos. Es todo lo que nosotros sabemos o queremos saber o conocer de un problema o tema de investigación. Y el racimo asociativo, pues es una técnica, la autora lo plantea como más lúdica, más estimulante, porque es visual y nos permite generar mayores asociaciones con una temática. Por ejemplo, si a mí me interesa indagar sobre la música rock, pues lo primero que voy a hacer es conocer o identificar en dónde nace, qué otros géneros están relacionados, en qué países surge y con qué otros también autores están vinculados. Y si se dan cuenta, pues va creciendo y se hace una ramificación muy rica y al rato yo puedo decir, bueno, pues de la música rock incluso voy a hablar de específicamente cómo nació en Norteamérica o quiero hablar sobre solistas rockeros y voy definiendo de manera más específica todavía el tema, ¿no? Entonces es una técnica muy estimulante que me parece una muy buena idea. Y la última
que esa es para quienes ya no nos cuesta trabajo fluir en el texto, pues la podemos utilizar. Es el flujo de la escritura y esta técnica consiste en escribir fragmentos más articulados sobre el tema, y para los que nos gusta soltarnos en el teclado o en el lapicero y plantear todo lo que nos vaya surgiendo, ¿no? Producto, por supuesto, de una revisión previa o de algunas ideas que nosotros queramos contrastar, complementar, indagar. De estas tres técnicas, a mí la que más me funciona y la que más me gusta es el listado de ideas. Y para ello he preparado un ejemplo para que podamos ver pues la parte más metodológica, ¿no? Miren, yo les quiero compartir un tema que a mí me apasiona, que fue producto de la investigación de la maestría, y con ello voy a hacer el siguiente ejemplo, ¿no? Ustedes plantean su tema de investigación. En el caso personal tiene que ver con la cultura de consumo en colonias petroleras de Minatitlán. Ese es mi tema. Ustedes plantéenlo en su mente y vayan haciendo su listado. Ahora, ¿qué es lo que yo sé, supongo o creo que está relacionado con la temática? Acuérdense que pueden ser preguntas, pueden ser datos estadísticos, hipótesis, información empírica. Y quiero comentarles que hay información empírica porque yo soy originaria de Minatitlán y entonces hay algunas cosas que voy advirtiendo y conociendo de mi contexto, ¿no? La primera idea, bueno, pues yo planteo que el consumo tiene implicaciones económicas y ambientales. Fíjense que ya esa primera idea va decantando un poco la posición ético-política, por eso es necesario observar qué ideas tengo, porque ahí ya va el fundamento teórico epistemológico, ¿no? Otra segunda idea, bueno, las colonias petroleras pertenecen al estrato socioeconómico medio-alto. Otra, Minatitlán es zona industrial, hay un basurero a cielo abierto en Minatitlán. Otra idea también es que la práctica de consumo es desigual, ya que las clases altas tienden a realizar prácticas derrochadoras. El posmodernismo fomenta la comodidad y la satisfacción de necesidades en el aquí y ahora. Solo el 27% de la población de Minatitlán pertenece al sector industrial, según el Plan Municipal de Desarrollo. Los habitantes de las colonias petroleras pertenecen a clubes asociativos de carácter exclusivo. Entonces, en este ejercicio y siguiendo la técnica, yo planteo las ideas que por el momento me van a permitir organizar un texto. Posteriormente, la segunda fase o el segundo procedimiento es que una vez que yo ya planteé ese listado de ideas, ahora las clasifico. Y fíjense que esto a mí me parece una técnica muy, muy didáctica y muy interesante porque me permite advertir sobre hacia dónde se va decantando el interés temático. Y, por ejemplo, de ese listado que yo ya les mencioné anteriormente, puedo identificar que, bueno, hay un reconocimiento del tipo de implicaciones de esta práctica de consumo, tengo alguna información del contexto, hago mucho hincapié en las repercusiones ambientales y me interesa esta dinámica social y axiológica que tiene la población. Entonces, si se dan cuenta, yo esas ideas las agrupo en campos temáticos y esos campos temáticos ya me van a permitir, por ejemplo, si yo quiero hacer una ponencia, organizar un texto con 3 apartados y ya puedo identificar cómo los puedo ir nombrando. Entonces, acá, por ejemplo, pues ustedes saben que todo texto tiene una introducción, conclusión y bibliografía. Entonces, mis 3 apartados quedarían de la siguiente manera. Las colonias petroleras de Minatitlán y sus prácticas de consumo. Si se dan cuenta, tiene una lógica. Primero le voy a decir al lector
pues, de dónde son estas colonias, voy a hablar un poco del contexto, sobre sus prácticas de consumo. En un segundo momento, pues comentaré de la dimensión social y axiológica implicada en esta práctica y finalmente mi texto termina con las consecuencias o repercusiones ambientales de esa práctica consumista. Entonces, esta técnica a mí me agrada porque ya de manera visual y muy sintética me ayuda a identificar qué información tengo al respecto y ya me da pistas de qué manera ordenar mi redacción. Entonces, esta es, como les comentaba, la técnica que a mí más me gusta, que a mí me ha funcionado, porque tengo otros colegas que, por ejemplo, ellos se arrancan a escribir, solamente tienen como algunas ideas sobre qué quieren y al final construyen los títulos de los apartados. Yo lo hago al principio, pero esto tiene que ver con el estilo y la forma en cómo nos vayamos caracterizando como escritores o escritoras. Entonces, es una técnica que pues va dando pistas y va dando elementos. Bueno, no se acaba ahí. Esta es una primera fase, ¿no? Ya tenemos como un patrón, una guía para identificar esos campos temáticos y una estructura de artículo o ponencia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues viene una fase de documentación, que esta fase también ya implica pues la revisión de la literatura y hay una fase preparatoria para la documentación. Seguramente que ustedes lo han hecho, ¿no? Hacemos una base de datos. Yo le quiero preguntar a la compañera Laura Luna, en esa fase preparatoria, ¿qué es lo que hacemos? Antes de la documentación, ¿qué tengo que hacer? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, desde mi experiencia he aprendido que pues primero saber bien qué es lo que quieres abordar con categorías, ¿no? Como acercarlas también eso a las realidades que estás viviendo, ya sea de manera personal, con tu colectivo, colectiva. En mi caso, porque trabajo con un colectivo y también importa mucho como la información que tengas de ellos, ¿no? O de ellas. Entonces, pues ha sido un punto clave la sistematización de la información con esto, ¿no? Con los distintos medios que puedas tener, como audio, fotografía, como ir como resguardando todo eso para posteriormente tener ya o sea, como toda la carnita, ¿no? Para poder ir desmenuzando en este segundo momento o tercer momento. Muchas gracias, Laura. Gracias. Coincido, yo creo que esto que mencionas de la sistematización nos permite que en esta fase preparatoria, pues identifiquemos cuáles son esos textos, cuáles son esas investigaciones que se relacionan con mi problema de estudio, con el tema de mi interés y hago una selección de textos. Entonces, una vez que hacemos esa selección de textos, pues vamos tomando algunas notas de eso que vamos consultando. Entonces, si se dan cuenta, la escritura, y no les voy a mentir, no es un proceso fácil. Se aprende a escribir escribiendo, se aprende a consultar los textos y va mucho de la mano con la lectura y con el posicionamiento ético-político, con la mirada sobre el mundo y los problemas sociales. Entonces, en una segunda fase de la escritura, pues ya implica tomar apuntes más sintéticos, con un poco más de carnita, como dice Laura, hacer registros de nuestras reacciones inmediatas. Y fíjense, eso es muy importante y a veces no lo hacemos. A veces leemos y como que vamos tomando cachitos de los textos para fundamentar o argumentar nuestros planteamientos, pero no advertimos a veces, ay, esto que dice el autor, yo no estoy de acuerdo o no me gustó o quiero hacer un contraste con lo que dice esta autora, y eso es válido. Es muy válido decir en tu texto, yo tengo un posicionamiento que no se contrasta o que no converge con la idea de este autor por esto, esto y esto. Entonces creo que también es importante
poderlo plantear en ese texto, porque se oye nuestra voz, es un texto genuino que reconoce nuestros propios planteamientos y los planteamientos de otros autores, ¿no? Entonces, el registro de esas reacciones inmediatas nos va diciendo sobre los textos que consultamos, pues cuáles justamente son los que son más afines a nuestro posicionamiento o planteamiento. Otra forma o parte de esta segunda fase de la documentación, pues es el acopio de ideas, y aquí sí es importante que tengamos en cuenta que hay un sistema de citación que nos permite en nuestro texto advertir cuando utilizamos una frase que no es propia, alguna idea, algún planteamiento que es de otro autor, ¿no? Y para ello, pues hay varios sistemas de citación, seguramente que acá nosotros utilizamos el sistema APA, ¿verdad? Bueno, en la tercera fase ya implica, una vez que ya me documenté, ya leí, ya me peleé con los autores, autoras, ya discutí con ellas y ellos, porque así lo tenemos que asumir. La lectura es una discusión con el autor, con la autora, ¿no? Y les podemos hacer preguntas. O sea, es válido que cuando leamos y no hay respuesta o nos quedemos con inquietudes, pues poder decir, yo le haría estas preguntas a este autor porque en su texto no me quedó claro algunas cosas. Entonces, ahí va el proceso creativo, no pensar la redacción de manera lineal, sino es una discusión, es un conocimiento, ¿no? De sí mismo y de la realidad, y es un conocimiento de cómo ven las otras y los otros el mundo y sus problemas. Y en esta tercera fase, pues justamente implica ya redacción autónoma, ya aventurarnos y atrevernos a plantear ideas, a construir notas por puntos separados. Ahorita vamos a ver qué es eso. Buscar simetrías en la construcción de los apuntes, es decir, mis notas, y puedo ver que en la página 1 y en la página 3 hay ideas que se relacionan. Voy fusionando esas ideas, voy articulándolas. También diferenciar los comentarios propios de la información del texto, es decir, qué es lo mío y qué es del otro autor que estoy consultando. Y otro punto clave es incluir conectores textuales. Y estos conectores textuales nos ayudan a que el texto esté pues más argumentado, darle estructura, hacer reformulaciones, son como operadores discursivos, guían al lector y nos van ayudando también pues a que el lector identifique cuándo estoy haciendo un planteamiento de contraste, cuando estoy haciendo un cierre, una argumentación, ¿no? Bueno, quiero preguntarles qué les produce las siguientes imágenes, porque también el texto no solamente es puro contenido, también hay un componente visual importante que nos invita a la lectura. Por ejemplo, yo le preguntaría a la compañera Rosa Elena de la UPB, ¿qué te produce visualmente el texto C? Están enumerando muchas ideas, son varias ideas que están ahí enmarcadas. Excelente, excelente. Fíjense cómo visualmente ya relacionamos, puede ser un texto de un listado de ideas. ¿Qué nos produce el texto B? Son párrafos separados. Muy bien, párrafos separados. Un poquito más extensa la idea, un poco ya más construida esa idea. Perfecto. ¿Y el A? El de la, pues ya está una explicación mucho más sustentada, mucho más amplia sobre algo que en el D están citando o están haciendo referencia, por ahí hay una cita en medio para poder sustentar lo que están hablando. Muy bien, muchas gracias, compañera Rosa. Fíjense cómo visualmente ya identificamos la estructura de los textos. Y Daniel Casani nos dice que la morfología de un texto invita o también hace que el lector rechace el texto y que no quiera leerlo por su extensión. Entonces, es importante también cuidar la extensión de nuestros párrafos y tener una estructura que nos permita homologar también el cuerpo de nuestro texto en
el trabajo que vayamos a realizar. Ahora, sí quiero comentarles que ¿cómo se van conformando los textos? Pues a través de párrafos. Y fíjense que a mí me gustó mucho cuando leía a Daniel Casani, que el párrafo sirve para estructurar el contenido del texto, para mostrar formalmente la organización de nuestras ideas y que bien utilizado pues puede facilitar el trabajo de comprensión de quienes nos leen. Y esto sí se los planteo que es clave porque como tesistas queremos que nuestro asesor, asesora o el jurado lector nos entienda perfectamente y tener las menos observaciones posibles. Entonces, esto es muy clave. Ahora, como parte de estas características de los textos, pues también se suelen definir, según Casani, como un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. ¿Qué quiere decir esto? Que cada párrafo plantea una idea y a veces iniciamos con un párrafo y el quinto párrafo plantea lo mismo que el primero y entonces no tenemos articulación entre estas ideas. Por eso sí es importante que cada párrafo plantee una idea y que no repitamos o hagamos asociaciones más adelante siempre vinculadas, ¿no? Por otro lado, pues también es una unidad intermedia superior a la oración e inferior al apartado del texto con valor gráfico y significativo. Por eso les decía que la morfología pues nos invita o no a la lectura. Bueno, esto ya queda claro, lo hemos abordado y aquí tengo algunos ejemplos sobre cuáles son las estructuras de estos párrafos. Estos son ejemplos de Daniel Casani, pero yo con mucho gusto se los puedo compartir la presentación. Más bien quiero compartirles ejemplos propios. Miren, este es un ejemplo de un resumen conformado por 2 párrafos y fue parte de una ponencia titulada Estructura y organización de la representación social sobre consumo en una población de Minatitlán, Veracruz. Si se dan cuenta, siguiendo la propuesta de Daniel Casani, todo párrafo tiene una intención y tenemos que identificarla. Por ejemplo, cuando nos piden un resumen de una ponencia, tenemos que mencionar cuál es la problemática, en qué área temática, en dónde, los objetivos del proyecto y muy brevemente desde qué ángulo, desde qué enfoque voy a asumir la problemática. Entonces creo que este ejercicio nos puede ayudar a identificar pues cómo se estructura un párrafo y qué elementos son importantes del mismo. Acá lo que podemos ver que en este ejercicio voy a dar lectura, como parte del resumen se plantea lo siguiente. Dentro de los múltiples problemas que aquejan a la sociedad en su realidad global y local, se encuentran aquellos relacionados con el medio ambiente. Si bien el deterioro ambiental es causado por diversos factores, el consumismo se presenta como un síntoma enfermizo que aliena a los sujetos y se enraiza en la dinámica de la interacción humana, trasladándose a escala planetaria entre las consecuencias de los patrones dominantes de consumo y de producción. Se reconocen el calentamiento global, el cambio climático y el agujero en la capa de ozono principalmente. Quien lee la problemática o este primer párrafo, pues va a identificar justamente que ya se está enunciando el problema del medio ambiente, el deterioro ambiental, pero que es causado por el consumismo, ¿no? Y bueno, el siguiente párrafo ya implica ahí colocar que el presente trabajo se inserta en el campo de la educación ambiental no formal. Se trata de una investigación centrada en las representaciones sociales sobre consumo en la colonia 18 de marzo de Minatitlán. Se exponen algunos hallazgos sobresalientes con el objetivo de aportar reflexiones sobre la formación para el desarrollo humano y social en un marco de ciudadanía sustentable. Ahí ya viene el objetivo, ¿no? El contexto y el área temática y finalmente el posicionamiento teórico-metodológico que se asume corresponde a la teoría de las representaciones sociales y
la perspectiva de la sustentabilidad. Desde esta se reconocen 5 dimensiones de análisis: la información y conocimientos, actitudes y valores, creencias y opiniones, afectos y emociones, prácticas sociales, todas ellas en torno al consumo. Fíjense que este es un párrafo pues de carácter académico, es una ponencia académica, y si nos damos cuenta, el lenguaje justamente implica el manejo de conceptos técnicos. Entonces, yo acá lo que quiero visualizar o que podamos advertir de manera didáctica es que justamente cada párrafo tiene una intencionalidad y debe tener elementos muy precisos que nos permitan dar cuenta de nuestro objeto de estudio. Híjole, por cuestiones de tiempo me hubiera gustado presentarles otro ejemplo de un párrafo no académico para que nos pudiéramos divertir un poquito. Este es un ejemplo de Daniel Casani, que hace una crítica y dice: telenovelas alienantes. Algunos defensores de las telenovelas reivindican estos productos para que las amas de casa se liberen durante un rato de sus preocupaciones caseras. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla. ¿Merece la pena no pensar en croquetas y enchiladas para tragarse las desgracias de un hombre rico, elegante e infeliz? Doña Guadalupe no mejorará su calidad de vida viendo semejantes epopeyas. Tampoco será más rica ni más interesante. Por lo tanto, hace falta replantearse la cuestión de esta manera. ¿Las telenovelas son alienantes o más bien embaucadores? Fíjense que ahí Daniel Casani nos presenta un párrafo que no es un texto académico, más bien es como una opinión, y nos dice que de manera muy, muy simple podemos identificar la introducción del tema, información complementaria, una pregunta tesis, la respuesta y una conclusión retórica. Es decir, un párrafo tiene justamente una estructura que al lector le permite advertir, pues, cuál es el posicionamiento, cuál es el contenido, la intención del mismo, ¿no? Y bueno, acá hay otros ejemplos que con gusto se los comparto. Y para estructurar un texto, pues también es importante saber qué tipos de párrafo puedo utilizar, ya que pues hay párrafos de enumeración, de secuencia, de comparación y contraste, para desarrollar un concepto también, de enunciación o solución de problema, de causa-efecto. Hay párrafos narrativos, descriptivos, de exposición y argumentativos. Esto es muy... digamos que cuando tenemos la claridad de lo que queremos enunciar, pues tenemos que identificar qué tipo de párrafo yo voy a plantear. Voy a plantear una idea con anécdota, de síntesis, de causa-efecto, de contraste, y para ello hago uso de ciertos marcadores textuales. Miren, yo acá tenía así como una presentación muy, muy didáctica, pero así como por los tiempos estoy advirtiendo que solo haré precisiones muy concretas, pero hacer ejercicios de este tipo nos permite tener una redacción más fluida, más creativa, porque yo voy identificando cómo puedo ir jugando con los tipos de párrafo, hacerlos más amenos o plantearlos de una forma que me permita que el lector vaya entendiendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un párrafo de analogía, un párrafo de contradicción, de oposición, pues también tengo que saber cómo se plantea, cuál es la estructura, qué palabras claves al lector le indican que estoy haciendo una contradicción o un contraste, o cómo estoy argumentando, ¿no? Por ejemplo, acá, tipos de asociaciones, ¿no? De analogía. Una vez encontrada una analogía entre dos ideas, es posible desarrollar otras ideas basadas en una comparación más analítica entre ambas, y aquí les pongo un ejemplo, de acuerdo a la investigación que desarrollé, ¿no? De acuerdo con el PNUD, en el 2008, a escala mundial, el 20% de los habitantes con mayor ingreso
hacen el 86% del gasto en consumo privado, o sea, una minoría hace el mayor consumo a nivel planetario, y mientras que el 80% restante, que la prole, podríamos decirlo, representa a la población con menores oportunidades de acceso a bienes y servicios, ¿no? Por otro lado, un párrafo de contradicción, un párrafo o una asociación contraria, sería: el consumo es una práctica necesaria para la supervivencia humana y el equilibrio ecológico, aunque, ahí estoy haciendo una objeción, aunque cuando dicha práctica se vuelve excesiva, compulsiva, inconsciente y destructiva, se convierte en lo que algunos autores denominan consumismo, ¿no? Entonces, creo que es importante ir identificando qué es lo que yo quiero enunciar y cómo lo puedo hacer con base en algunos conectores, que también estos son muy importantes, ¿no? Bueno, para leer el último, si quiero estructurar una idea que demuestre una consecuencia, yo podría decir, trasladándonos a escala planetaria, entre las consecuencias de los patrones dominantes de consumo y producción, se reconocen, y aquí enlisto una serie de problemáticas: el calentamiento global, el cambio climático, el agujero en la capa de ozono principalmente. Entonces, si se dan cuenta, eso al menos a mí me ayudó mucho a estructurar mis textos, me ha ayudado, y como les digo, sí es importante advertir en dónde podemos mejorar, qué elementos no nos va quedando claro de los textos. Otra parte importante que quiero comentarles es que los marcadores textuales nos ayudan mucho. A veces si nos cuesta trabajo plantear, por ejemplo, orden, iniciar un tema nuevo, hacer un párrafo de distinción, yo les sugiero que busquen los marcadores textuales para que les apoyen como conectores lógicos, para estructurar la información, para hacer reformulaciones, para como operadores discursivos, porque estos dan fuerza y cohesión para garantizar la continuación discursiva, y el lector entonces va a tener una lectura más fluida, y para relacionar pues fragmentos extensos también. A veces quiero mencionar que hace rato yo dije, ¿no? Cada párrafo tiene una idea central, pero si el tema implica un desglose amplio, por eso necesitamos ciertos conectores que nos permitan articular la siguiente idea en otro párrafo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hablar de las implicaciones del consumo y eso va a ser un apartado, un tema en mi texto, en un primer párrafo yo puedo enunciar todas las implicaciones. En el segundo voy a hablar de las implicaciones económicas, en el tercero de las implicaciones sociales, en el cuarto de las implicaciones ambientales, y eso de cierta forma me da congruencia, me da una organización, y en el cuarto párrafo hago un párrafo de cierre, un párrafo de contraste, de síntesis. Entonces, si se dan cuenta, la estructura o la escritura no es tan complicada. Creo que lo importante es identificar qué es lo que quiero enunciar, de qué forma lo quiero enunciar. Va a ser un ensayo, un texto académico, un blog un texto para un blog, o quiero enunciar un posicionamiento político. Entonces, una vez que identifiquemos la naturaleza de lo que quiero escribir, pues entonces ya tenemos elementos para identificar cómo lo tengo que hacer y en qué espacio. Y bueno, identificar el tipo de texto, de párrafo, y los marcadores textuales nos orientan mucho para tener una estructura, una organización, y para ser muy claros en nuestro texto. Miren, yo hasta aquí lo dejaría porque sin duda hay muchos elementos lingüísticos, de semiótica que complejizan, pero esta es una charla de elementos básicos para iniciarnos en este proceso de redacción, y en donde yo quise poner énfasis es en esta parte pues experiencial, compartirles mi experiencia como escritora, compartirles también esta
estas reflexiones que hemos tenido en el colectivo de trabajo, en el marco de estos talleres implementados en la revista Sociogénesis de la facultad. Y para finalizar, yo aquí les comparto, por si quieren buscar el material, estos libros que me han servido muchísimo de Teresa Serafini y de Daniel Casani, porque son muy didácticos, van planteando ejercicios, van explicando el proceso de la escritura y de qué manera nos podemos aproximar a esta aventura que yo les invitaría, que justamente ustedes seguro que realizan varios ensayos académicos para sus clases y que se atrevan también a posicionarse, a divulgarlos, a publicarlos, sobre todo porque, bueno, desde el campo educativo tenemos mucho que decir y pues yo cerraría con esta invitación a atrevernos a escribir. Se aprende a escribir escribiendo, y que nos permite también tener una reflexión interior pues sobre cómo vemos al mundo, cómo lo pensamos, cómo lo describimos, porque fíjense, yo quiero compartirles que al principio, ya voy a dejar de compartir pantalla para decirles que al principio yo me daba cuenta que cuando escribía sobre la problemática ambiental, que es un tema que me apasiona, me interesa, pues me quedaba a veces como en el caos y no daba respuesta y siempre enunciaba que la crisis civilizatoria, ¿no? Y después me di cuenta en eso que escribía que me faltaba pues a lo mejor un poco más de esperanza en mi texto, y eso te ayuda a cambiar y a replantearte. Entonces creo que eso es muy importante, que la escritura también te permite identificarte, te permite repensarte y ver cómo escribo sobre el mundo, cómo me estoy presentando yo ante una problemática, qué le falta a mi texto, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, pero te dice mucho de tu visión del mundo y de las problemáticas. Entonces, eso me parece que tiene mucha potencia y que tanto Teresa Serafini como Daniel Casani pues han ayudado mucho en esta configuración de mí como escritora, y como les decía, pues también compartiendo el posicionamiento de Hugo Semmelmann, en donde la escritura es un proceso de conciencia política, un proceso en donde tú te afirmas como ser humano. Entonces, pues con esta reflexión quiero terminar y agradecerles su atención. Espero no haber ido muy rápido porque había muchas cosas que quería compartir así como con más detalle, pero creo que con estos elementos de las 3 técnicas de la escritura ustedes pueden ir identificando cuál les va mejor, qué les parece que les puede funcionar, y pues animarles, invitarles a esta aventura de la escritura, y pues por supuesto invitarles a las siguientes charlas que van a dar continuidad, van a dar continuación por parte del colega Gualberto Díaz González y también del colega Jesús Argenis Muñoz López, así que estén pendientes de las próximas charlas que pues van a estar muy interesantes, ¿no? Sobre las metodologías de la escritura, apuntes para la redacción y la construcción de artículos, la construcción articulada del marco teórico, que creo que luego es como nuestro coco, cómo apropiarnos de una mirada teórica y cómo relacionarla con un problema de estudio, con un problema de investigación. Pues muchas gracias por su escucha, muchas gracias por su atención, y quedo atenta por si hay algún comentario, pregunta o algo que quieran compartir también ustedes. Adelante. Muchas gracias. Pues agradecer a la compañera Diana Karen, ¿no? Esta charla semilla, ¿no? La verdad es que yo estoy muy contento con la presencia de la compañera, porque, bueno, tiene un panorama muy interesante en torno a esto que es la redacción. Y bueno, nosotros en el curso de redacción de textos académicos, pues tenemos un gran reto, porque tenemos que construir un artículo de divulgación científica para el número 6 de la revista Sociogénesis, que va a ser específicamente sobre educación.
el tema va a ser educación. Entonces, los que están aquí presentes, yo sé que varios y varias están interesadas en el tema de la educación. Si gustan participar enviándonos alguna propuesta para este número 6, pues bienvenida, ¿no? Para respetar el tiempo, ¿verdad? Porque ya son 4:15, pues nada más me gustaría cerrar este evento, esta primer charla semilla, con una frase muy bonita de una escritora británica, feminista, Virginia Woolf, y ella decía que la verdad es que escribir constituye el placer más profundo. Que te lean, eso es un placer superficial. Entonces, yo creo que nos dice mucho Virginia Woolf, porque al final de cuentas, como bien lo dice Diana, enunciar las palabras, escribirlas, es posicionarte políticamente, pero sobre todo dar existencia y visibilidad a ciertas problemáticas que estemos viviendo. Pues agradecerles a todas y a todos. Es un gusto haber estado aquí en esta primer charla semilla con Diana Karen Sáenz Díaz. Y bueno, que tengan un muy buen día, una muy buena tarde, mucha buena vibra y muchas gracias.